Dios es Dios de vivos. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios es Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Quiero preguntarte algo, no contestes, solo piénsalo. ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Crees que hay algo más? ¿O como piensan algunos, todo se termina aquí? ¿O crees que quizá hay algo más, pero no se puede saber porque nadie ha vuelto para contarlo? No sé si sabes que hay diferentes religiones orientales que creen en lo que ellos llaman la reencarnación. ¿Has escuchado hablar de esto? Es curioso porque cuando la Biblia dice que hay que nacer de nuevo, que nos habla de creer en Jesucristo y tener una vida distinta, ¿verdad? Ellos dicen, mira, nacer de nuevo, la reencarnación, nacer otra vez. Y ellos piensan que depende del comportamiento, pues si has tenido una vida más o menos buena, pues igual si tienes suerte te reencarnas en un caballo, si te gustan los caballos. Si te has portado mal, pues te reencarnas en una cucaracha, una hormiga, ¿no? Entonces dices, a ver en qué me reencarno, ¿no? Y es algo que nos choca un poquito aquí, pero mucha gente, muchas diferentes religiones, lo defienden porque de alguna forma responde al que hay algo más después. O sea, no tiene sentido que todo se termine. La Biblia dice que Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. Creas o no creas, si estás aquí en esta mañana acompañando a alguien que te ha invitado a la iglesia, quizá dices, bueno, yo no soy cristiano ni evangélico, ni yo estoy aquí escuchando. Pero mira, Dios ha puesto eternidad en cada corazón. Por eso hay una sensación de que hay algo más. No sé si crees en la reencarnación, en que crees que te vas a reencarnar siendo un príncipe o una princesa. Quizá crees que ya lo eres, ¿no? Cuentan la historia, es una especie de chiste, no sé si lo voy a contar bien, que había dos que creían en la reencarnación y le dice uno a otro, mira, hay un retiro sobre la reencarnación, vamos, tenemos que ir a pasar el fin de semana a meditar y pensar en la reencarnación, a ver en qué nos reencarnamos. Y el otro no lo tenía muy claro, dice, sí, está bien, pero venga, vamos a pasar todo el fin de semana hablando de la reencarnación. Ay, es que no sé, y le dice el otro, venga, vamos, que solo se vive una vez. Yo sé que el chiste es un poco difícil, ¿eh? La broma es que si solo se vive una vez, pues no te reencarnas, ¿no? Entonces, es algo que nos puede llamar la atención, pero nos puede hacer gracia, pero ¿tú crees que todo se va a terminar aquí? ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Sabes que cuanto más mayor nos hacemos, nos parece que los mayores son más jóvenes, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño y escuchaba a una persona de 60 años decir, mira, ahí viene ese chaval, y tenía 60 años, digo, pues es mayor, ¿no? Y ahora yo digo, 60 años es un chaval. Los de 80 dicen, mira esa chica que viene por ahí. Y tú buscando a la chica y viene su amiga de 88. Pero es que el tiempo va pasando tan rápido y cuando hablas con alguien que tiene 90 te dice, yo es que todavía me siento, no sé, como antes. Y te empieza a hablar y te empieza, no sé si te ha pasado, si tienes aquí una franja de edad esa, no me estoy metiendo contigo, que los años pasan para todos. Pero es como que dice, ay, me acuerdo como si fuera ayer. Y no tiene sentido que yo tenga ahora 90, te dice, y me sienta con esa energía de antes. Y cuando te habla de antes se le iluminan los ojos. Y tú dices, tiene que haber algo más. No puede ser todo tan rápido. No puede ser que todo se termine aquí. Qué triste sería. Qué triste sería que llegue nuestra fecha de caducidad, ¿verdad? Y ya se termina y ya no hay más. Así que te vuelvo a preguntar, ¿crees que hay algo más después o no? Ya te hice dudar, ¿no? No vayas diciendo que te he dicho que te vas a reencarnar en un bicho, porque no era lo que te quería decir. Pero, ¿crees que hay resurrección o no? ¿Crees que vas a estar con Dios por siempre o no? Hoy veremos qué dice la Biblia acerca del más allá, acerca del después de cuando cerramos los ojos aquí, ¿verdad? A ver si hay o no resurrección. Y veremos que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Vamos a Marcos, capítulo 12. Como sabes, estamos estudiando Marcos. Y lo siento, hoy se estropeó la pantalla. Así que no sé si tienes Biblia por ahí o en el teléfono o algo. Pero normalmente tenemos aquí los textos. Y nos hemos hecho unos vagos, ¿verdad? Ya no sabemos ni buscar en la Biblia. Pero hoy se estropeó el aparato. Entonces hay que buscar. Y si no tienes cómo buscar, pues yo te lo voy a leer. Marcos, capítulo 12, versículo 18. Dice que vinieron a Jesús los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos,
Su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. Pregunta: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Luego hablamos, pero dan ganas de ya hablar. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis también en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Hasta aquí la lectura que vamos a hacer hoy de la Biblia, ¿no? Dios es Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Recordemos el contexto. Cuando veas un pasaje de la Biblia, tienes que ver de qué está hablando alrededor. Estábamos hablando últimamente acerca de las preguntas religiosas que hacían a Jesús, ¿recuerdas? Venían a Jesús para preguntarle: bueno, ¿con qué autoridad haces tú los milagros? ¿O debemos pagar los impuestos? Y en esta mañana de nuevo se acercan a Jesús con un acercamiento religioso. Es una especie de burla lo que están haciendo aquí. Le están intentando poner una especie de trampa, ¿no? Se acercaron los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Era un grupo religioso, pero había otro grupo más famoso. ¿Recuerdas el otro grupo famoso religioso que siempre hablamos? Los fariseos. Pero los saduceos eran parecidos a los fariseos, pero había un cambio. Los fariseos creían en la resurrección. Pero los saduceos, los que estamos viendo en esta mañana, decían que no había resurrección, que no había ángel y que no había espíritu. O sea, era un grupo que no creía en la resurrección. Y lo tienes en Hechos 23, versículo 8. Por tanto, vemos un grupo que se acerca a Jesús sin creer en la resurrección. Y le vienen a hacer una pregunta. Es como si alguien que no cree en la resurrección se acerca a preguntarte a ti y a decir: oye, después, si yo me muero, ¿qué pasará? ¿No? Una especie de planteamiento ya medio burlesco, ¿no? Entonces, vemos que la pregunta en sí es una trampa. Quieren ridiculizar el tema de la resurrección. Teniendo esto en mente, traen un asunto a Jesús, diríamos, complicado, ¿no? Ellos creían, aunque no creían en la resurrección, creían en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que es, a ver si me ayudas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5, por eso se dice penta, ¿no? Como pentagrama o pentágono, pues aquí es Pentateuco, ¿no? Ellos creían en los 5 libros. Entonces, claro, como creían en los 5 libros, traen un tema de los libros. Entonces, le plantean a Jesús una situación de la más ridícula que nos podamos imaginar. Porque dice: imagínate 7 hermanos. O sea, ya era un guión de película, ¿no? 7 hermanos varones. Imagínate que uno se casa. Resulta que el que se casa se muere y no tiene hijos. Entonces mencionan una ley del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 25, si la quieres leer en casa, y es la ley del levirato. Deuteronomio capítulo 25. ¿En qué consistía la ley del levirato? Si un hombre moría sin haber tenido hijos, él dejaba a una mujer viuda, ¿verdad? Pero el nombre de él, su apellido, de alguna forma no se desarrollaba, ¿no? Entonces, para dar nombre o para darle de alguna forma prolongación a su honor o a su historia, la ley del levirato decía que esa mujer viuda se tenía que casar, ¿con quién? Con su cuñado. Con el hermano, por supuesto que estuviera soltero, ¿no? Del que acababa de morir, ¿no? Era una ley que intentaba regular 2 cosas. Por un lado, el honor, diríamos, o que pudiera tener descendencia el que ya falleció. Y por otro lado, como sabes, en los tiempos antiguos, cuando una mujer quedaba viuda, estaba muy desprotegida. Entonces vemos, por ejemplo, en el libro de Ruth, ¿no? Cuando una mujer quedaba viuda, realmente necesitaba mucha ayuda, ¿no? Y
Por eso la Biblia también habla de que cuidar de los huérfanos y de las viudas o ayudarles es la verdadera religión, ¿no? Pero tenemos entonces una ley del Antiguo Testamento que era real, la puedes ver en Deuteronomio 25, quizá te choque o no. Y incluso dice qué pasaba si el hermano que se tenía que casar no se quería casar. Había una especie de renuncia a alargar lo que es el honor o el nombre de su hermano difunto, y la mujer viuda podía rechazarle. Cuando ella se sentía rechazada, pues vas a ver en Deuteronomio, es interesante, dice que le ponía en medio de la plaza, le escupía, bueno, había una serie de cosas que hoy en día nos chocan, ¿no? Pero es una ley correcta en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio, y entonces los saduceos llegan a citar, diríamos, un caso difícil a Jesús. Dirán, bueno, vosotros creéis que hay resurrección, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el primero se muere, la viuda se casa con el segundo se muere, luego con el tercero, hoy en día le llamaríamos la viuda negra, ¿no? Que yo no sé, si a mí ella me invita a comer o algo, yo no me tomo la sopa, pues si le está echando algo, ¿no? Pero es una historia casi de película, ¿no? Es decir, pero es la pregunta que le traen a Jesús, ¿no? No es una pregunta real, no es una pregunta que tiene que ver con algo del corazón. No es que ellos estaban preocupadísimos diciendo, ay, ¿qué hacemos si se nos mueren 7? No. Era una trampa que traían a Jesús, ¿no? Y es interesante porque a veces nos acercamos a Jesús con preguntas religiosas, no preguntas de nuestro corazón, ¿no? Queremos que Dios nos informe y la verdad que no nos interesa, estamos hablando por hablar. Por eso Jesús les responde fuertemente y les dice 4 cosas. Les dice, erráis. Ignoráis las Escrituras, ignoráis el poder de Dios y luego que ignoran también la resurrección. Y nos vamos a fijar en esto, ¿no? En primer lugar les dice, erráis. Erráis. En esto os equivocáis. Estáis equivocándoos, estáis fallando, estáis confundiendo, estáis totalmente mal. La pregunta que estáis viniendo a hacer, por un lado no tiene sentido y por otro lado demuestra una actitud que os va a llevar mal, vais mal. Y curiosamente, errar, fallar, intentar darle al blanco y equivocarte, son sinónimos para una palabra que la Biblia llama pecado. El pecado, como sabemos, tiene que ver con ofender a Dios, tiene que ver con hacer las cosas de una forma que a Dios no le agrada, ¿no? Tiene que ver tanto con cosas que hacemos como con cosas que no hacemos. Cuando tú le dices a alguien que tenemos pecado, porque, por cierto, cuando hablamos de Dios en la calle tenemos que hablar del pecado, ¿no? Hay gente que dice, ay, pecado no. Si yo no he matado a nadie, ¿no te han dicho nunca eso? Y dice, bueno, bien, qué bueno que no hayas matado a nadie, te felicito. Habrá más población en la tierra. Pero el pecado no es solo matar. Ah, bueno, yo tampoco he robado. Mira esos políticos, mira, esos sí que roban, esos sí que son pecadores. Pero el pecado no tiene que ver ni con matar ni con robar. Claro que es pecado, pero tiene que ver con muchas otras cosas. El pecado tiene que ver con malos pensamientos, con malas actitudes. Dice la Biblia que hasta cuando puedo hacer lo bueno y no lo hago, también me es contado con pecado. Dice Romanos 3:23 que todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos? Hasta ese señor que yo conozco que es tan buena gente, que es mejor que muchos de la iglesia, también. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni siquiera esa señora que no ha hecho daño a nadie y que si puede se quita la comida de su boca para dártela a ti. Aquel familiar que yo tuve que era tan buena gente, pecador como los demás. La única persona que pecó fue ¿quién? Jesús. Así que la pregunta no es si pecamos o no, la pregunta es en qué estamos pecando, en qué nos estamos equivocando. Y los saduceos aquí estaban completamente equivocados en pensar que no había resurrección. Los saduceos iban mal. Los saduceos estaban, diríamos, por el camino equivocado. Hay gente muy buena fuera de la iglesia. Hay gente con la que tú vas a hablar que dices, lo único que le falta, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo único, una cosita. ¿Sabes qué? Ser cristiano. Solo eso, ¿no? Y este tema se hace interesante cuando hablamos de novios y novias. Ay, es tan buena persona. Lo único que le falta es ser cristiano. Es guapo o guapa, no como los de la iglesia. Es amable, amable es para los dos, ¿no? Masculino y femenino. No como los de la iglesia.
tan correcto, tan educado. Uf, a mi familia le encanta. Oye, ¿te puedo hacer la preguntita? ¿Sí? ¿Es cristiano? No, pero bueno, tampoco. Pero no le gusta el fútbol, ¿eh? O sea, es bastante... Y cualquier persona es pecadora. Cualquiera. Cualquier persona necesita aceptar lo que acabamos de recordar en esta mañana, el sacrificio de Jesús. Si no, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Porque necesitábamos pagar por nuestros pecados. Los saduceos necesitaban entender esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque seas buena gente, si no vas por Jesús, te pierdes. Solamente Jesús es el camino. Si tenemos pecado, cualquier persona con la que hablemos tiene pecado. Dice Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces esa persona que es tan buena, que es tan correcta, como es tan buena y tan correcta, dice, pero si yo no me estoy perdiendo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues ya has encontrado un pecado, que es el orgullo. Porque todos necesitamos arrepentirnos de nuestro orgullo y pedir perdón a Dios. Todos aquí. No hay nadie, por buena persona que sea, que no necesite la salvación en Jesucristo. ¿Estás de acuerdo con eso? Así que cuando te encuentres con esa persona tan buena gente y tal, dile, eres una persona maravillosa, pero necesitas a Cristo como el que más. Porque no eres perfecto. No eres justo, no eres santo en tus propias fuerzas, necesitas a Jesús. Y ya si te entregas a Jesucristo, si pides perdón por tus pecados, Él quiere usar todos esos valores, todas esas virtudes buenas para poder bendecir a los demás. Y ya que he tocado el tema del noviazgo, la Biblia dice que no te juntes con una persona que no tiene a Dios en su corazón. Y habla de los bueyes, ¿no? Habla del yugo. Y es algo que Dios te manda. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguir a Jesucristo y tú vas por aquí, y la otra persona tan buena que es, pero va por aquí, al final vais a tener un conflicto, sí o sí. Y como el matrimonio no es para romperlo después de casarse, el matrimonio refleja la unión de Dios con su iglesia, antes de casarte tienes que estar seguro de que esa persona, en primer lugar, teme a Dios y ha pedido perdón por sus pecados. Y luego hay muchos temas de los que hablar, ¿eh? Que aunque la persona sea cristiana, a veces vamos por caminos diferentes, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para otro día que hablemos del noviazgo, si os parece. En segundo lugar dice, ignoráis las ¿qué? Escrituras. Mira, estáis equivocados y estáis ignorando las Escrituras. Y déjame decirte que la ignorancia de la Biblia es una plaga. Es una plaga que no solamente está en la sociedad, sino lo malo es que está en las iglesias. Y si hiciéramos aquí un concurso de conocimiento bíblico, todos empezaríamos a mirar para otro lado, buscar en el móvil, en Google, para responder a las preguntas. Porque estamos necesitando estudiar mucho más la Biblia. Necesitamos, como dirían los reformadores, volver a la Escritura. No podemos basar nuestras ideas, nuestra práctica como cristianos en lo que se nos ocurre. Necesitamos basarnos en la palabra de Dios. No podemos basarnos ni en la tradición, ni siquiera en la emoción. A veces escucho muchas, no, es que tuve un sueño. Básate en la palabra de Dios. Y me llama un amigo, no, es que el otro día me leí un libro que de repente había un cristiano que era pastor y se fue al infierno y ahí vio no sé qué y luego volvió. Pero eso no está en la Biblia. Eso es un sueño. Eso es una película si quieres, pero necesitas basarte en la palabra de Dios. Ay, pero es que tú has dicho que no me puedo casar con alguien que no es cristiano. No, yo no te he dicho eso. Te he dicho que Dios dice que no lo hagas. Claro que puedes, tienes libertad, puedes hacer mal, ¿verdad? También puedes robar, ¿no? Pero si quieres hacer caso a Dios no puedes. Ay, pero yo tuve un sueño que Dios me dijo que esa era la persona. No te puedes basar en el sueño, te tienes que basar en la palabra de Dios. ¿Amén o no? ¿Alguno le he roto ya el plan de matrimonio o no? Segunda Timoteo dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los saduceos ignoraban la Escritura. ¿Conoces tú la Escritura? ¿Conoces tú la Biblia?
Porque le decimos a gente de fuera de la iglesia, ay, tienes que conocer la Biblia. La pregunta es, bueno, si tú sabes que la Biblia es tan importante, ¿tú la conoces? Uy. Para conocer la Biblia tenemos que leerla. Para conocer la Biblia tenemos que memorizarla. Si no, ¿cómo nos va a sostener en los momentos de dificultad? Para conocer la Biblia tenemos que estudiarla. Tenemos que meditar en ella, tenemos que pensar en ella, tenemos que darle vueltas a lo que la Biblia nos dice. Dice el salmista en el Salmo 1 que bienaventurado es aquel que la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y es difícil hoy en día porque es difícil meditar en la ley de Dios, en la Biblia, y competir con el ordenador. Es difícil meditar en la ley de Dios y competir con el teléfono móvil, ¿verdad que sí? Es difícil. Es difícil competir con otras cosas, con la tecnología, con la televisión, con tantas cosas. Pero necesitamos volver a la importancia de meditar en la Escritura, pensar en la Biblia. He leído un versículo, lo leo, lo intento aplicar para mi vida, lo intento poner en práctica. Voy por la calle caminando y le estoy dando vueltas a lo que he leído. Lo puedo haber visto en el teléfono, lo puedo haber visto en el ordenador, eso no importa, pero le doy vueltas, lo medito. Ignorar las Escrituras te va a poner enfermo. Mira, imagínate que a ti y a mí nos invitan una semana a una ciudad. A ver, elige una ciudad. Venga, alguien que diga una ciudad bonita. ¿Dónde te gustaría ir? Venecia. Nos invitan a Venecia. Venecia. Oh, qué bonito Venecia. Ahí es donde se desbordó un río, ¿no? Y se lió una buena, ¿no? Es ahí, ¿no? Que ahora hay barquitos, ¿no? Pero cuenta la historia de que fue que se desbordó. Y ahora es todo súper romántico, pero me han dicho que el agua está encharcada. No sé, no he ido. Pero vamos a Venecia y nos dicen, bienvenidos a Venecia. Y la música italiana, ¿no? Y la pasta, ¿cuándo comemos? Luego, más tarde. Y nos dice, mira, este es el plan. Vas a estar de lunes a domingo. ¿Vale? Y vamos a hacer turismo, vamos a hacer tal. Entonces empiezas a mirarte con tu amigo o con tu amiga, con quien has ido. Oye, aquí ¿cuándo se come? Y te siguen llevando. Oye, que llevamos sin comer. Y pasa el primer día, ¿te imaginas? Sin comer. Encima no estás en casa, da más hambre cuando no estás en casa. Segundo día, hoy vamos a ir a ver el circo romano y tal, en Roma. ¿Y aquí comer? ¿Estos no comen o qué? Tercer día, sin comer. Cuarto día, toma una chocolatina. ¿Te imaginas? Chocolatina, léase un versículo bonito. Quinto día, sin comer. Y llega el séptimo día, el domingo, y te ponen ahí un arroz con pollo riquísimo, como nunca te has comido. ¿Qué te parece el menú? Es el menú de muchos cristianos, que solo comen el domingo en la iglesia. Que llegan el domingo y el domingo se lee la Biblia, es el arroz, o lo que quieras. Pero luego llega entre semana y no hay Biblia, y de repente hay un versiculito por ahí que es como una chuche o un chocolate. Y luego otro día entero sin leer. Y luego llega el jueves y te llega un mensajito y es como otra chuche energética. Una chocolatina energética, perdón. ¿Qué tendrías? Una anemia. Te pondrías enfermo, no querrías volver a Italia, ¿verdad? Así es nuestra alimentación muchas veces. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Claro que está bien venir a la iglesia y a la palabra, pero necesitamos leer cada día. Porque si no nos va a pasar como los saduceos, que nos va a decir Dios, ignoráis las Escrituras. Mira, el salmista dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Y el joven no puede limpiar su camino si no guarda la Biblia. Y para eso la tiene que conocer. Mira, muchas sectas existen porque se ignora la Biblia. Muchos grupos religiosos privados existen hoy en día porque llega alguien, dice cosas y como no se conoce la Biblia, pues bueno, se van repitiendo. Hay mucho abuso espiritual en muchos lugares porque hay gente diciendo que hagas cosas que tú no ves en la Biblia, pero como tú no ignoras la Biblia, pues te da igual. Muchos cristianos viven a medias sin disfrutar del gozo que hemos escuchado hoy, sin disfrutar de todas las promesas que Dios da en la Biblia. ¿Por qué? Porque ignoran la Escritura. Así que no seamos como los saduceos. Conozcamos la palabra de Dios. Amén. Nadie la puede leer por ti. Nadie puede llenar. Nadie puede comer por ti. Tienes que hacerlo tú. Tengo que hacerlo yo. Hemos dicho que estaban errando, que estaban equivocados. Hemos dicho que estaban ignorando la Escritura. En tercer lugar, ignoran el poder de Dios.
no solamente estaban equivocados, no solamente estaban ignorando la Biblia, sino que ignoraban el poder de Dios. Y es que tú y yo como cristianos no podemos quitar lo sobrenatural de nuestra fe. Conozco también gente que dice, ay, me gusta mucho lo que es la iglesia, pero es que yo, lo de la resurrección, mira, con eso no puedo, ¿eh? Y lo de que Jesús nació de una chica que era virgen, ay, con eso no puedo, ¿eh? Y con este milagro no puedo, ¿eh? A ver, no puedes con nada que no puedes explicar. Pero es que a Dios no le podemos explicar porque Él es todopoderoso. Él es sobrenatural, Él está por encima de nosotros. Los saduceos decían, no, yo creo mucho, pero lo que es resurrección y espíritu y todo esto, no. Pero es real, el poder de Dios es real y no podemos ignorarlo. Un cristiano que no confía en el poder de Dios le falta lo esencial. Es como una relación de pareja donde los dos se respetan, pero no hay amor. Dice, no, 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 yo te puse el desayuno. No, 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 y yo te di gracias. Y yo te saludé al entrar por la casa y yo te respondí. ¿Eso qué es? Eso es una relación cordial, pero no es una relación de pareja, eso es una tontería, ¿verdad? Pero con Dios, si quitamos el poder, nos falta lo más importante. Por eso dice Hebreos, sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él recompensa a los que lo buscan. El poder de Dios trae toda la diferencia en nuestras vidas. Podemos ser cristianos correctos sin creer en el poder de Dios. De repente hay un problema de salud, ¿dónde voy? Al médico, está bien. Y luego a la farmacia, ¿no? Yo creo en el médico y en la farmacia, ¿no? Pero creo que por encima de Dios está Dios. ¿Amén o no? No digo que no te tome la medicina. Digo que la última palabra no la tienen ellos, la tiene Dios. Hay una situación difícil familiar, ¿dónde vas? ¿Al abogado? Bueno, al consejero. Primero a Dios, ¿no? Dios cambia los corazones. Puede cambiar el mío, puede cambiar el tuyo, puede cambiar el de cualquier situación. Pase lo que pase. Venga lo que venga. No puedo ignorar el poder de Dios. Por eso es tan importante cuando dice la Biblia, no digas haré esto, haré aquello, di si Dios quiere. Y hoy en día lo hemos cogido como, bueno, hasta mañana si Dios quiere, ¿eh? Pero es más que una forma de hablar. Es tener en cuenta que Dios está por encima de todo y que Él controla todo. Te hacen una oferta de trabajo, ¿vas a aceptar o no? ¿A quién le preguntas? ¿A quién? A la envidia, ¿no? A tu familia. Tienes que orar y decirle, bueno, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Esto viene de ti? ¿Esto es una bendición o esto es una trampa? ¿Qué es esto? Y Dios te va a guiar porque su poder es real. Dice Gálatas capítulo 2, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto lo conocemos, pero me gusta mucho la segunda parte. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estoy aquí, estoy en la tierra, tengo problemas, tengo situaciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, Cristo vive en mí, pero lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, tengo en cuenta a Dios, tengo en cuenta su poder, eso lo cambia todo. Cuando te vas a meter en un proyecto y te dicen, no, eso va a salir mal. Bueno, puede salir mal, pero dice la Biblia que nada hay imposible para Dios. Ay, pero lo que estás haciendo es una locura humanamente, sí, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso necesitas conocer la palabra de Dios, porque vas a ver a tanta gente que hizo locuras por Dios y cómo Él les respaldó. Vas a ver que Dios respalda cuando tú crees, cuando tú tienes fe en su poder, pero para eso tienes que conocer la Escritura. Como cristianos podemos ser cristianos muy correctos, podemos incluso llenarnos de Biblia, pero no conocer el poder de Dios. Ser muy mentales, muy racionales, pero no dar lugar al poder de Dios. Y cuando Dios interviene en nuestras vidas, eso es lo que llamamos milagros, y la palabra de Dios le llama señales. Pero siempre son para que nos demos cuenta de quién es Él. Y yo quiero animarte en esta mañana a que confíes en el poder de Dios. No sé cuál es la situación por la que tú estás pasando, no sé cuál es tu problemón, tu montaña, pero fe. Y ora a Dios, que Él es todopoderoso. Se lo cantamos, pero créelo. Él no tiene problemas de dinero, Él no tiene problemas de contactos, Él no tiene problemas de relaciones. Dios tiene todo el poder. Así que cuando estés acercándote a ese problema, cuando estés orando, piensa que Él tiene poder. No seas como los saduceos que ignoraban su poder, pensaban que Él no intervenía. Y hay mucha gente que piensa que Dios hizo las cosas, pero ya no interviene. No, Dios sigue
interviniendo, su poder es real. Así que cuando ores, ora con fe, sabiendo que Él puede intervenir, porque Él tiene todo el poder. Vemos a los saduceos que no creían en la resurrección, estaban equivocados, ignoraban ¿qué? Las Escrituras. En segundo lugar, ¿qué ignoraba? En tercer lugar, el poder de Dios. Y por último, ignoraban la realidad de la resurrección. Ellos, qué triste, pensaban que todo se terminaba aquí. Jesús, cuando habla con ellos, en primer lugar rompe todo su argumento de burla. Le dice, mirad, en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. En el cielo las cosas no funcionan así. Lo siento por vuestro ejemplo, hermanos que se murieron, pero en el cielo las cosas son diferentes. Curiosamente, no tenemos mucha información de los ángeles, pero la Biblia habla de los ángeles. Dice que son espíritus que están para ayudarnos a los que creemos. Dice que están a nuestro favor. Bueno, por cierto, habla de ángeles buenos y ángeles malos. Es una realidad que la Biblia no esconde. Es una de esas otras cosas que alguien te va a decir, ay, no me hables de eso, que es que eso no lo puedo entender. Ya, porque no lo ves. Por eso necesitas fe, pero que tú no lo entiendas o que yo no lo entienda no quiere decir que no sea real. Y la Biblia habla de que existen ángeles, seres espirituales. Y ellos lo que estaban planteando aquí es que iba a pasar cuando los 7 hermanos resucitasen y la mujer de quién iba a ser, del primero, del segundo. El debate está servido, ¿no? Pero en el cielo se está por encima de eso, lo que viene a decir Jesús. Nos surgen otras preguntas. Si estoy casado, ¿voy a estar casado en el cielo con mi mujer o no? Nos surge la pregunta. ¿La voy a reconocer? ¿Vamos a llevar el anillo o no? Dicen por ahí hasta que la muerte nos separen. Dicen, no, yo me comprometí hasta la muerte no más, dice. Para algunos es una alegría, para otros es una tristeza, ¿no? No he dicho nada de la suegra, no te rías todavía. Nos falta mucha información. Yo creo que nos vamos a reconocer. Yo creo que nos vamos a ver, pero entramos en mucha especulación porque hemos dicho ignorar las Escrituras, pero no podemos añadir a lo que la Escritura nos dice. Pero la Escritura da algunas pautas. Seguro que entendemos de la palabra de Dios, los ángeles estarían por encima de todo esto. Se dice que nosotros tendremos cuerpos glorificados, que no va a haber enfermedad, que no va a haber dolor. Y yo creo que si estás casado vas a ver a tu cónyuge, la vas a poder identificar, ella a ti. Pero yo creo que ahí vamos a estar, diríamos, en otro nivel, ¿no? Parte de las consecuencias de la caída, según la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, habla del deseo tuyo será para tu marido y todo esto, y son una serie de conflictos que hay, también del dolor en el parto, eso le gusta a las que están pensando en dar a luz, ¿no? Eso es un problema. Pero sin especular, Jesús viene a decir, mira, lo que estás planteando no tiene sentido, porque en el cielo no va a ser así. Y teniendo en cuenta que estos que se acercaban a Él creían en los 5 primeros libros de la Biblia, Jesús le cita un pasaje de Éxodo. Y es el pasaje de Éxodo capítulo 3, donde dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lo que viene a decir esto es que es un Dios de vivos, de personas que murieron, pero sigue siendo su Dios. Y lo que viene a enseñarles Jesús es que hay resurrección. Vosotros que me habéis traído un argumento del problema del levirato, de si se tenían que... Yo os voy a hablar, les dice Jesús, de la resurrección. No todo se termina aquí. Hay algo más después. El apóstol Pablo lo enseñó en 1 Corintios capítulo 15. Y viene a decir que si realmente no hubiera esperanza, dice, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, si realmente todo se termina aquí, ¿sabes qué? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no todo se termina aquí. Y 1 Corintios capítulo 15, te lo recomiendo, apúntatelo por ahí. 1 Corintios capítulo 15 nos viene a decir que hay esperanza sobre la muerte. Dice que gracias sean dadas a Dios que da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una historia en la Biblia que no voy a leer por tiempo, que está en Lucas, donde dice que un hombre rico y Lázaro fueron al más allá, diríamos, ¿no? Y cuenta cómo el rico que había tenido de todo aquí, allí estaba sufriendo, y cómo el pobre allí estaba bien, ¿no? Pero lo que nos dice Lucas 16 es que había una separación, no podías ir de un lugar a otro.
Y siempre por alguna razón los hombres, las personas pretendemos que se pueda pasar de un lugar para otro. Por eso existe un invento humano que se llama el purgatorio. No sé si has escuchado hablar de él. Cuando una persona se va, se muere y está más o menos, pues se queda en una sala de espera. Entonces, si tú haces ciertas misas aquí, su alma se purga y puede pasar. Pero bíblicamente eso no se sostiene por ningún lado. También había una doctrina del limbo en el que se suponía que si un niño moría sin ser bautizado, claro, no iba a ir al infierno, era muy fuerte eso, pero decían, bueno, va al limbo. ¿Conoces la expresión de estar en el limbo? Pero hace un par de años la iglesia romana oficial dijo, no, el limbo ya no existe, ¿no? Se aclaró que eso no existe. Pero es que el purgatorio tampoco, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Pero tú tienes que conocer la Biblia para cuando alguien te diga el purgatorio, decirle, no, es que la Biblia no habla de purgatorio. La Biblia habla de dos lugares, un lugar con Dios, otro separado de Él. No hay más. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y tú vas a pasar la eternidad dependiendo de las decisiones que tomes aquí. No si eres buena persona o mala persona, todo tiene que ver con Jesucristo, lo que hemos recordado en esta mañana. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene a robar, a matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Es muy fácil enredarnos en cosas, es muy fácil enredarnos en argumentos como hicieron con Jesús. Pero no te equivoques, lo importante es dejar el pecado o pedirle perdón a Dios, conocer la Biblia, conocer las Escrituras, tener en cuenta el poder de Dios y creer en la resurrección. Termino ya, pero no sé si te ha pasado que ves una película y de repente termina mal. ¿Te ha pasado? Y de repente estás enganchado a la película y se terminó. Y dices, no puede ser. ¿No te ha pasado? Y debajo a veces pone, continuará. Ah. Pero luego está el tema que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero a veces sí, ¿no? Pero cuando termina mal la película, yo creo que los productores a veces lo hacen queriendo porque ya saben que hay una segunda parte, ya es una tercera, ya es una cuarta, ya es una quinta. Pero quiero decirte algo, si Dios no quiera, tus días se terminan pronto. Dios no quiera, no te deseo morir, ¿eh? Aunque dice Pablo que es mejor estar con Cristo. No todo se termina aquí. No todo se termina aquí, la historia continúa. No todo se termina aquí. Tengamos claro que no todo se termina aquí. Cerraremos los ojos aquí y los abriremos allí. Y vas a pasar la eternidad con Dios si has recibido a Jesucristo en tu corazón. Si no, la vas a pasar separado de Dios por muy buena gente que haya sido. Así que en esta mañana debemos dejar el pecado. Debemos esforzarnos por conocer la Escritura. Debemos tener en cuenta el poder de Dios. Y debemos darnos cuenta de que existe una resurrección. Que no todo se va a terminar aquí, que vamos a estar, ¿qué? ¿80, 90, 100 años aquí? Murió Billy Graham la semana pasada, el evangelista más famoso del movimiento evangélico, yo creo, de nuestra época. Murió con 99 años. Una persona que ha hablado a más gente junta de Jesucristo que nadie, posiblemente. Una persona a la que 13 presidentes de los Estados Unidos le tenían como su asesor personal. Le llamaban el Papa de los evangélicos, no era el Papa, pero era una persona muy influyente. Una persona sencilla que tomó decisiones en su vida muy importantes, que cuidaba mucho su ética ministerial, intentaba que nada dañase el nombre de Jesús. Y yo creo que ha sido hace un par de días que fue el funeral o el acto como homenaje a lo que ha sido su vida. Fueron de muchos países, también de España, representantes. Pero lo que aprendemos de él, mira, una persona muy grande, dirían muchos. Pero él dice, no, vais a escuchar. Quizá escuchéis un día que Billy Graham ha muerto. ¿Y sabéis qué dijo él? Dice, quizás no creáis nada de eso. No creáis ni una palabra, eso es mentira, porque estaré en la casa del Padre. Estaré en mi verdadero hogar. Y él no solamente habló de eso a muchos, sino que él lo aplicó en su propia vida. Y su familia sigue con el legado, con la asociación Billy Graham. Y muchas personas han conocido a Jesucristo gracias a él. Tú no eres Billy Graham, yo no soy Billy Graham, pero somos cristianos. Creemos en Jesús y su poder es igual, se mantiene. No ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no te pones en pie y vamos a orar? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta
de la realidad de la resurrección. Señor, que así como bromeamos al principio de si hay vida más allá de la muerte, si hay reencarnación, Señor, perdónanos porque a veces solamente pensamos en lo que vemos aquí y ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que no todo se termina aquí. Señor, saber que hay un futuro después cambia también nuestra vida aquí y ahora, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a mirar con los ojos de la fe. Señor, que como los saduceos estaban equivocados, Señor, ayúdanos a no equivocarnos, Señor, a conocer tu palabra, a darnos cuenta de que tu poder es real. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos basamos en nuestras propias ideas y no en la Biblia. Y ayúdanos, Señor, a alimentarnos en esta semana, a no caer en la anemia espiritual, Señor, a alimentarnos, a comer de tu palabra, a leer la Biblia, Señor, a poder pensar en ella. Y ayúdanos también a darnos cuenta de que tu poder es real, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no oramos y no pensamos en que tú puedes intervenir de una forma sobrenatural. Y Señor, queremos cambiar eso, queremos darnos cuenta de que existe un Dios que está en control de todo. Y gracias porque podemos hablar contigo y podemos encargarte a ti nuestras cosas, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a tener en cuenta tu poder, tu intervención, Señor. Y gracias por la resurrección. Gracias porque no todo se termina aquí, hay vida más allá de esto, Señor. Y te pedimos, Señor, que si hay alguna persona aquí entre nosotros que no ha entregado su vida a Jesucristo, que lo haga para que pueda estar seguro de que cuando muera podrá pasar toda la eternidad contigo. Señor, gracias porque tú dices en tu palabra que estas cosas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y la vida eterna está en Jesús. Gracias por la seguridad de saber que cuando muramos podremos estar contigo por siempre, Señor. Gracias porque eso nos da esperanza, es algo que no merecemos, pero es algo por lo que tú pagaste el precio de la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Hola, 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 buenos días. Me quedé pensando con la chocolatina. Así que en vez de chocolatina, yo te traigo tortilla de patata. Para el martes, por ejemplo, a los jóvenes. Para que en vez de chocolatina, mira, se alimenten bien. Así que el martes a las 6, no, a las 8. El martes a las 8, claro, como siempre tengo la pantalla, yo alteo a ver y listo. Entonces, el martes a las 8 les esperan los jóvenes. Luego, este jueves, tenemos baleadas, ¿qué más? Quesillos para los hombres, vigor, y marmitaco. Bueno, el jueves también los hombres tenemos reunión, así que el jueves a las 8 también les esperamos para que puedan llegar. Y para las mujeres estamos preparando el menú, porque no tienen todavía, están preparando ya algo muy bueno para arrancar de nuevo, así que el viernes no tienen reunión, pero sí que pronto ya van a empezar de nuevo. Entonces, los jóvenes, que son los más agraciados, van a tener otro menú el sábado a las 6:30, así que pueden... Bueno, yo sé que los anuncios siempre se dan todos los domingos y eso, pero también sé que hay gente nueva que viene y que bueno, pues que sepan que tenemos reuniones los días de semana. Entonces, y también si conoces a alguien, le puedes decir entonces que tenemos reuniones el martes para los jóvenes a las 8, el jueves también para hombres a las 8 y el sábado de nuevo los jóvenes a las 6:30, ¿vale? Y el domingo como siempre a las 11. Gracias. Bueno, esa lista de comida, yo te animo a que cocines en casa, ¿vale? Que no esperes a que la iglesia te dé de comer, ¿eh? Porque nos iría mal, ¿verdad? La palabra de Dios, gracias a Dios, la podemos llevar a todo lugar, ¿no? Y la podemos leer en casa. Y no tengas miedo de leer la Biblia, no tengas miedo. Si has empezado muchas veces y lo has dejado, empieza otra vez, que merece la pena. Y si te habías propuesto leer la Biblia en un año, ya estamos en marzo, ¿eh? Así que hay que correr. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos ahora por las ofrendas. Y de nuevo, si estás aquí de visita, no te sientas obligado a participar de la ofrenda. Pero si precisamente no estás aquí de visita, no te lo digo yo, pero te lo dice el Señor, que donde esté tu tesoro, donde esté mi tesoro, ¿sabes qué estará? Mi corazón. Así que seamos consecuentes. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día
y te damos gracias, Señor, porque realmente podemos meditar en ella. Señor, nadie se puede meter dentro de nuestra mente, ni otras personas, ni siquiera el mismo diablo. Señor, tú solamente conoces nuestra mente y te pedimos que nos ayudes en esta semana a leer de la Biblia, a comer de la Biblia, a pensar en ella, Señor, para poder crecer y poder mejorar en nuestras vidas contigo y poder conocerte más, Señor. Te pedimos también que tú bendigas estas ofrendas, Señor, que nos ayudes, Señor, a no solamente dar, sino invertir en tu obra, Señor, a hacerlo con alegría, porque tú dices en tu palabra que tú amas al dador alegre y que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón, y queremos que nuestro corazón esté en tus cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.